Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. Hoy veremos la segunda parte del nuevo Rulebook 2021. Perspectiva general del turno. En HeroClix tu turno se compone de 4 fases. Fase 1, inicio del turno. Fase 2, acciones. Fase 3, fin del turno. Y fase 4, despejar. Se refiere a despejar los tokens de acción. Veamos cada una de ellas con más detalle. Fase 1, inicio del turno. Algunos efectos se activan o finalizan durante esta fase. Busca frases como al inicio de tu turno o al inicio de cada turno. En estas dos tarjetas tenemos ejemplos de traits de estos personajes que tienen esta frase. Fase 2. Fase de acciones. En esta fase puedes tomar hasta 3 acciones. Hace referencia a las acciones que tienen un costo. Y cualquier número de acciones gratuitas diferentes con tus personajes. Hace referencia a 3 acciones porque, sin importar el total de construcción, el mínimo de acciones en una partida de HeroClix son 3. Por lo tanto, si tenemos equipos de 100, 200 o 300 puntos, siempre tendremos 3 acciones disponibles durante nuestro turno. Fase 3. Final del turno. Algunos efectos se activan o finalizan durante esta fase. Busca frases como al final de tu turno, al final de cada turno o hasta el final de tu turno. Nuevamente tenemos 2 ejemplos, Iron Fist y Blob, que tienen efectos que nos dicen al final de tu turno. Finalmente, fase 4, fase de despejar o de limpiar tokens. Despeja, remueve todos los tokens de acción de tus personajes que no hayan recibido un token de acción este turno. En este ejemplo vamos a suponer que Viuda Negra y Capitán América recibieron tokens de acción en el turno anterior. Este turno no realizaron ninguna acción con costo, por lo tanto, al final del turno, en esta fase 4, vamos a quitar esos tokens, lo que indica que estamos descansando a nuestros personajes y podremos utilizarlos el siguiente turno. Acciones. La mayoría del juego en HeroClix ocurre durante la fase de acciones en forma de acciones. Estos son los 5 diferentes tipos de acciones que existen en el juego: Move, Close, Range, Power y Free. Las 4 acciones en color rosa son acciones que siempre van a tener un costo y luego de realizarlas vamos a colocar un token en nuestro personaje. La quinta acción, la Free Action, es una acción gratuita, como lo dice su nombre, y nunca colocaremos un token de acción a nuestro personaje por utilizar este tipo de acciones. Después de recibir una acción, un personaje recibe un token de acción a menos que haya sido una acción gratuita, una free action. Cuando un personaje recibe un segundo token de acción, ya no pueden realizar ninguna acción, a excepción de acciones gratuitas, hasta que sus tokens de acción hayan sido removidos, lo que vimos en la fase 4 de nuestro turno. Si tienes menos de 3 personajes en tu equipo, no podrás utilizar tus 3 acciones. Nuevamente hace referencia a las 3 acciones por lo que ya comentamos antes. Entonces, si en nuestro equipo únicamente nos quedaran 2 personajes en el mapa, en mi turno, aunque yo disponga de 3 acciones, únicamente podré asignar una a cada uno de mis personajes. Las acciones no utilizadas no se acumulan para turnos posteriores. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro cómo funciona esto de las acciones. Supongamos que en el turno 1 moví a mi personaje, moví a Hawkeye, por lo tanto recibe un token de acción por esa Move Action. En un segundo turno realicé un ataque a distancia con este personaje, utilizando una Range Action y asignando el segundo token. En mi turno número 3, como este personaje ya tiene 2 tokens de acción, no puedo asignarle más tokens, por lo tanto no puedo asignarle más acciones que tengan un costo. Al final de ese turno, como no usé a mi personaje, es decir, no le di tokens de acción en ese turno, durante la fase 4 voy a remover los tokens de acción y podré utilizarlo en mi siguiente turno. En mi turno número 4 decido realizar otro ataque a distancia con una Range Action, asigno el token a mi personaje. Y en mi turno número 5 decido no usar a mi personaje. No realiza ataques, no lo voy a mover, por lo tanto al final de ese turno número 5, como no le asigné ninguna acción
que tuviera un costo, no le asigné ningún token de acción. Entonces en la fase 4 de mi turno voy a remover ese token y nuevamente lo tendré disponible para utilizar el siguiente turno. Existen 5 diferentes tipos de acciones: Move, Close, Range, Power y Free. Todos los personajes tienen acceso siempre a 3 acciones básicas: Move, Close y Range. Es decir, la Power Action y la Free Action solo estarán disponibles cuando nuestro personaje tenga poderes o efectos que le permitan utilizar este tipo de acciones. No obstante, las acciones de movimiento, ataques cercanos y ataques a distancia siempre estarán disponibles para todos los personajes. Move nos permite mover a nuestro personaje alrededor del mapa. Close permite al personaje realizar un ataque cercano o un ataque cuerpo a cuerpo. Range permite al personaje hacer un ataque a rango o un ataque a distancia. El cuarto tipo de acción, Power, aparece más comúnmente en el contexto de los poderes estándar. Puedes ver los poderes estándar en la tarjeta de poderes y habilidades. Estos aparecerán con la frase Power en mayúsculas antes del texto que explica los efectos de esa acción. En este ejemplo utilizamos una Power Action para activar el poder de Running Shot que tiene Captain Marvel y poder moverla la mitad de su valor de movimiento y después realizar un ataque a distancia. Finalmente, las Free Actions o acciones gratuitas son acciones que no le dan al personaje un token de acción. En este ejemplo utilizamos una Free Action para utilizar el poder de Sidestep con Ultron y puede moverse 2 casillas gratis. Al final de ese movimiento no recibe un token de acción. Un personaje puede realizar múltiples acciones gratuitas durante un turno, pero nunca la misma 2 veces. Estas aparecerán con la frase Free en mayúsculas, antes del texto que explica los efectos de esa acción. En este ejemplo, utilizamos una Free Action con Red Skull para utilizar el poder de Outwit y cancelar la defensa de nuestro oponente. Después utilizamos una Free Action diferente para el poder de Poison, el cual nos permite hacerle un daño al personaje enemigo adyacente. De este modo utilizamos 2 Free Actions con el mismo personaje, pero fueron acciones con efectos diferentes. Movimiento. Los personajes pueden moverse en una de 2 formas diferentes. Utilizando una acción básica de movimiento, Move, para mover un número de casillas hasta el valor máximo de nuestro valor de velocidad. En este caso, MacX podría moverse hasta 9 casillas con una sola acción de movimiento. Nosotros elegimos cuántas casillas movernos entre 0 y nuestro máximo de velocidad. La segunda forma es utilizando un poder que tenga Move dentro de su descripción, el cual puede utilizar o modificar el valor de velocidad de nuestro personaje. En este caso, utilizamos el poder de Running Shot, lo cual permite a nuestro personaje moverse la mitad de su valor de movimiento y posteriormente realizar un ataque a distancia. Un personaje se mueve una casilla a la vez a una de las casillas adyacentes a la casilla en la que se encuentra en ese momento, incluyendo diagonales. Otros personajes. 2 personajes no pueden ocupar la misma casilla. Además de que es una regla, físicamente no es posible colocar 2 personajes en la misma casilla. Tus personajes pueden moverse a través de casillas con personajes aliados, pero no pueden detenerse en esas casillas. Ten cuidado. Si un personaje entra en una casilla adyacente a un oponente, su movimiento se detiene. Para huir, ese personaje necesitará escaparse o zafarse o cualquier otra palabra que utilicen en tu comunidad de juego de HeroClix. El punto es que tendrá que salir de esa posición de peligro donde está adyacente a un enemigo. Escapar o zafarse o escabullirse o escurrirse o como lo llamen. Si un personaje está adyacente a uno o más personajes enemigos, debe intentar primero escaparse antes de poder moverse. Para intentar escapar, tira un dado. De 4 a 6, éxito.
el personaje se escapa de todos los personajes enemigos adyacentes y puede moverse sin tener que volver a escapar de esos personajes durante el resto de esta acción. Es decir, una vez que tenemos una tirada exitosa para escapar de estos enemigos, podemos movernos en casillas adyacentes a esos mismos enemigos durante este turno sin tener que volver a detenernos. De 1 a 3, el personaje falla su escapada y no se mueve. Si tuviera que recibir un token de acción por este movimiento, lo hace. Es decir, si activamos una Move Action y fallamos nuestra tirada para escapar, aún así se considera que la Move Action se realizó y tenemos que colocar el token de acción. En caso de que hubiéramos utilizado alguna Free Action como Sidestep, entonces no colocaríamos el token de acción, porque la acción ya era gratuita. Atacar. Existen dos tipos de ataques: Close Attacks, ataques cercanos, y Range Attacks, ataques a distancia. Ataques cercanos. Los ataques cercanos representan ataques cuerpo a cuerpo, como puñetazos, patadas y zarpazos. Un personaje puede realizar un ataque cercano utilizando una Close Action o a través de algunos poderes estándar. Cuando hacemos un ataque cercano, un personaje puede atacar a otro personaje en una casilla adyacente. Ataques a distancia. Los ataques a distancia son ataques desde una distancia, como rayos, boomerangs o flechas. Un personaje con un valor de rango mayor a 0 puede hacer un ataque a distancia utilizando una Range Action básica o a través de algunos poderes estándar. Los personajes que hacen un ataque a distancia solamente pueden atacar a personajes dentro de su rango y línea de visión o línea de fuego. Esto es muy importante, deben cumplirse ambos requisitos, que estén dentro de su rango y dentro de su línea de visión. Si uno de los dos no se cumple, entonces no podemos realizar el ataque. Determina el rango de tu personaje iniciando con la cuenta de 0 en la casilla en la que ocupa este personaje y cuenta hacia afuera en todas las direcciones, incluyendo diagonales. En este ejemplo, Hawkeye se encuentra a 2 casillas de Black Widow. No importa cómo contemos, al determinar el rango, lo único que queremos saber es a cuántas casillas se encuentra el personaje al que queremos atacar. Podemos elegir el camino que queramos para contar el rango. Esto no significa que la línea de visión pase por las casillas por donde estamos contando nuestro rango. Son cosas separadas y en un momento vamos a ver cómo funciona la línea de visión. Cuando tengas dudas de si un objetivo se encuentra dentro del rango de tu personaje, puedes contar el rango de tu personaje en diagonal en las 4 direcciones y trazar un cuadrado imaginario que abarque esas 4 esquinas. Todo lo que está dentro de ese cuadrado está dentro del rango de tu personaje. Personajes enemigos adyacentes. Como regla general, los personajes no pueden realizar ataques a distancia cuando están adyacentes a un personaje enemigo. No obstante, existen 2 habilidades especiales que tienen algunos personajes y les permiten ya sea seleccionar como objetivo a un enemigo adyacente con un ataque a distancia o seleccionar como enemigo a un personaje oponente que no está adyacente, aun cuando nuestro personaje, el personaje que ataca, se encuentra adyacente a un enemigo. Aquí vamos a hacer una aclaración. En el texto del rulebook dice que son 2 habilidades especiales, pero no es cierto. En realidad es una sola habilidad. En este ejemplo tenemos a Cyclops, que en su base nos indica que tiene una mejora. En la tarjeta nos indican cuál es esa mejora. Y esa mejora en HeroClix se llama Improved Targeting Adjacent, es decir, tiene mejora de objetivos adyacentes. Este personaje puede realizar ataques a distancia mientras se encuentra adyacente a personajes enemigos. Dado que esta es toda la indicación de la habilidad, esto implica que Cyclops puede realizar ambas cosas descritas en esta caja de texto. Podríamos realizar un ataque a distancia contra Toad, aunque esté adyacente a nuestro personaje. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál sería el chiste de realizar un ataque a distancia y no un close attack? Pues en este caso, Cyclops tiene un poder de daño, Range Combat Expert, que le permite modificar ataque y daño en +1 cuando hace ataques a distancia. Por lo tanto, sí nos conviene más realizar un ataque a distancia contra este personaje adyacente. Para eso nos serviría esta habilidad. Por otro lado,
También podríamos decidir que Cyclops haga el ataque a distancia contra Juggernaut, aunque se encuentre adyacente a otro enemigo. Línea de visión. La línea de visión representa la habilidad de un personaje para ver a otro personaje con el cual desea enfrentarse. Para determinar si una casilla está dentro de la línea de visión de nuestro personaje, dibuja una línea imaginaria del centro de la casilla del personaje atacante al centro de la casilla a la que tienes como objetivo. Ignora todos los efectos de la casilla del personaje, como bonos de terreno. En este momento solamente queremos saber si podemos ver desde la casilla de la que estamos atacando hacia la casilla que queremos atacar. La línea de visión está bloqueada si intersecta una casilla ocupada por un personaje que no ocupa ninguna de las dos casillas desde donde se dibuja la línea. Es decir, si hay un personaje entre la casilla de origen del ataque y la casilla de destino, esa línea de visión está bloqueada. En este ejemplo tenemos a Winter Soldier que bloquea la línea de visión entre Black Widow, que es quien ataca, y Red Skull, que es a quien queremos atacar. No importa si el personaje que se encuentra intersectando la línea de visión es aliado o enemigo, de todas maneras, esta línea de visión se interrumpe. También está bloqueada si intersecta terreno bloqueado. En este caso, aunque no se nota muy bien por el mapa, hay una casilla de terreno bloqueado que interrumpe la línea de visión entre Black Widow y Red Skull. Finalmente, la línea de visión está bloqueada si el personaje que ataca y su objetivo están en diferentes niveles de elevación, como en este ejemplo, excepto cuando el personaje en la elevación superior está en el borde, es decir, cuando el personaje está en el borde, sí podemos atacarlos y también nos pueden atacar desde ahí. Siempre y cuando la línea de visión atraviese únicamente la casilla que ocupa el personaje que está en el borde de la elevación. En otro video haremos una explicación más extensiva de las líneas de visión cuando los personajes están en niveles diferentes y con personajes de diferentes tamaños. Los personajes siempre tienen línea de visión hacia ellos mismos, hacia la casilla que ocupan. Esta aclaración es importante porque algunos poderes permiten que los personajes los utilicen sobre sí mismos y existe la condición de que para usarlo deben estar dentro del rango y línea de visión. Por lo tanto, en este ejemplo podemos utilizar Perplex de Red Skull consigo mismo para modificar un valor de combate que no sea el daño y aumentarlo en +1 o -1. Supongamos que en este turno va a realizar un ataque, por lo tanto decide modificar su propio valor de ataque en +1. Y con esto llegamos al final de este video. En el próximo video nos dedicaremos exclusivamente a hablar de cómo se realizan los ataques, tanto los ataques cuerpo a cuerpo como los ataques a distancia. Espero que la información en este video haya sido útil para ti. Apoyarías mucho el canal si nos dejas algún comentario, si le das like y sobre todo si te suscribes. Comparte estos videos con tus amigos que juegan HeroClix o con tus amigos que quieras que aprendan a jugar HeroClix o con cualquier persona que creas que pueda interesarle el contenido para que se suscriba. Nos vemos en el próximo video.